respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. 110 años a la vanguardia de los ciudadanos en la salud del país. Caleidoscopio de la Salud, todos los sábados a las 12 horas. Una guerra provocada, con fines deliberados, al mundo tiene crispado, y en inflación desatada, la tierra arde o está helada. Combustibles, agua y pan se sabe que escasearán, pero que en ningún momento las fábricas de armamento su producción detendrán. Enfrente mejor el futuro con libros de ciencias sociales, ética e historia. Visite prosaypolitica.cl y encuentre ofertas, descuentos y rebajas en libros y envíos. Teléfono 22-341-5942. Y estamos ya de vuelta en Política en Vivo y tenemos el gusto de compartir esta segunda parte de nuestro programa con el sociólogo, exdiputado, exalcalde, exsecretario general del Partido Demócrata Cristiano, actual panelista de nuestro programa. ¿Cómo está, don Gonzalo Duarte? Qué gusto saludarlo. Gusto saludarlo. Buenas tardes, Yana. Buenas tardes. Oye, partamos con un cagüín. Bueno. Del cambio de gabinete. Es que el presidente del Partido Demócrata Cristiano, Francisco Buenchumilla, dijo hoy día que, cito, si nos llegaran a invitar a estas alturas, nosotros no estamos disponibles. Se refería al cambio de gabinete. Entonces nadie entendía por qué pasa, qué sé yo. Y según La Tercera, el consejero nacional Hugo Lara, que fue subsecretario hace un tiempo, habría sido invitado y pidió permiso y le dijeron que no. Eso no más. Un cagüín. Tengo la impresión que es puro cagüín. Ya, pero hay que partir hay que partir con simpatía. Hecho algo distinto a lo que piense Buenchumilla. Ya, o sea, de hecho Hugo trabaja directamente con Francisco Buenchumilla, entonces no es difícil que se pudiera arrancar con los colores propios. Bueno, ¿qué te pareció el cambio de gabinete, Gonzalo? Mira, sorprendente, la verdad. Lo de Mario Morcel es algo que no esperaba. Yo creía que se aguantaba hasta aprobar el presupuesto. Creo que va a ser complejo para el Ejecutivo. No es fácil, hay 3 proyectos muy complicados en el futuro próximo. Y se va a echar de menos a Mario Morcel, porque Nicolás Grau no es lo mismo. No tiene el mismo peso y no tiene la misma recepción en el Congreso. Bueno, de hecho, lo vilipendiaron hasta que se cansaron hoy día en el Parlamento. No, y si ustedes recuerdan la tramitación de la ley de pesca, lo dejó bien golpeado. O sea, ante esa tramitación, la ley de fraccionamiento pesquero se pidió su renuncia varias veces, la de él, el subsecretario. No, va a ser complejo el escenario. Pero bueno, el último presupuesto, al final de cuentas, solo podrán reducirle el gasto y no creo que haya mucho más espacio para nada. Bueno, el cambio de gabinete que podría no haberlo sido si las listas hubiera sido una sola ya y habría sido de otra manera. Bueno, terminamos con 2 listas, como tú apostabas siempre, pero de una manera distinta a la que tú pensabas, digamos. No necesariamente distinta, pero sí es sorprendente en términos de la correlación de fuerzas. Nunca pensé que la democracia cristiana iba a terminar siendo la tercera fuerza en una alianza de centro-izquierda como la que se construyó. Llevar 31 candidatos a diputados es una cifra bastante significativa dentro de la proporción, siendo el, creo que segundo o tercer partido que más candidatos lleva. Y cosa que le agradezco profundamente a Jaime Mulet.
Ahora tú que conoces harto del impacto electoral que tienen estas cosas, las simulaciones, etcétera, aunque claro, cuando el voto era voluntario te tocó trabajar en estas cosas, pues ahora es bien distinto. Pero ¿cuál es el daño que se hace en las listas? Considerando que tampoco la derecha va unida, finalmente van, si yo no miro mal, porque en el CERVEL no está la información oficial hasta que la chequean, pero van 13 pactos, una lista grande que es la del PDG y otras 4 listas, digamos, fuera de pacto me refiero, menores. Entonces, cuando yo me imagino un votante con 8 posibilidades en una papeleta, un votante que va obligado más encima, un domingo, ¿qué va a marcar? Considerando que en concejales lo que hizo ese votante fue marcar nulo blanco, 20%. Mira, primero hay 5 listas grandes, más un conjunto de partidos. Eso lleva a que hay distritos en los cuales tú vas a tener que optar entre del orden de 50 a 60 candidatos, nombres en la papeleta. Bastante parecido, como bien dice usted, a la elección de concejales y de consejeros regionales, que de repente hay una sábana enorme llena de nombres. Por lo tanto, la identidad de los pactos empieza a pesar fuertemente. Ahora, el sistema DON privilegia el pacto mayoritario. Y desde ese punto de vista, el pacto mayoritario en cada uno de los distritos tiene cierto privilegio. Sobre todo en aquellas zonas que son impares. Sobre todo donde eligen diputados de número impar. Por lo tanto, también es cierto que el voto obligatorio va a provocar una correlación que no es posible mecánicamente atribuir. Todos los ejercicios se han hecho sobre la base del voto concejales de la elección última. Pero la correlación dice que normalmente el voto concejales es un indicador relativo para el resultado parlamentario. No hay una correlación exacta, por decirlo así. Por lo tanto, uno puede presumir que vamos a terminar con un parlamento bastante parecido al actual, en términos de correlación de fuerza, con un elemento de un conjunto de parlamentarios no afiliados o sin disciplina partidaria, por decirlo así, sin disciplina en el comportamiento parlamentario. Prácticamente hay un gran número de parlamentarios que no tienen historia política, yo no podría afirmar que sé cómo van a votar varios candidatos que van en las distintas listas que provienen del mundo del deporte, que provienen del mundo de la farándula, del mundo artístico, del mundo deportivo. O sea, esas personas no tienen una identidad ideológica ni tampoco una gran lealtad al proyecto político. Y ha quedado en evidencia el comportamiento de ese tipo de parlamentarios en el Parlamento reciente. Pero, perdona Gonzalo, esa descripción que tú haces no solo alcanza a personas del mundo que viene de otros ámbitos de la política, sino que alcanza y muy duramente a personas que han hecho su vida en la política y que tienen ese mismo comportamiento. Sí, pero yo diría que en esta ocasión los partidos, al menos los partidos más estructurales, más institucionales, han tenido un comportamiento bastante más duro al respecto. O sea, hay hartos candidatos díscolos que no han encontrado espacio y terminaron todos ellos refugiados en una lista. Porque no encontraron espacio al interior de los que en el pasado estuvieron dispuestos a acogerlo. O sea, ¿tú crees que hay un aprendizaje de los partidos en ese sentido? Yo creo que hay una mezcla, por un lado de aprendizaje y por otro lado de disminución de cobertura. O sea, como tenía menos cupos, tenía que seleccionar mejor quiénes ocupaban esos cupos. Y eso me dio la oportunidad de liberarme de un conjunto de candidatos que yo comportamiento no me garantiza una cierta disciplina institucional en su desempeño parlamentario. Y claro, encontraron
espacio en otra lista, que ellos resultados es incierto y que será la ciudadanía la que tendrá que determinar. Porque desde el punto de vista de la lista del PDG y desde el punto de vista de la lista del Frente Regionalista, yo creo que el resultado es incierto. Puede ser muy significativo en términos cuantitativos, pero su elegibilidad puede ser baja. Van a sumar muchos votos, sí, van a sumar votos, no cabe duda. De a poquito se suman. Pero no como para el 5%. Le da el 5% en 8 discontinuas. Exactamente, puede darle para el 5% nacional con un desempeño relativamente razonable. Claro, hay que explicarle a los auditores y auditoras que eso es lo que se requiere. 4 parlamentarios o 5% en 3 regiones continuas o 8. Yo creo que son 4 y que lo querían subir a 5 y que hubo una discusión por eso, ¿o me equivoco? No, son 5%. Actualmente son elegir 4 parlamentarios o el 5%. El 5 ya. Dice, sí. Tiene razón, el ya. El 5% en 3 regiones continuas o en 8 discontinuas como resultado. Gonzalo, ¿cómo has visto eso evita la disolución? Claro, que es el objetivo. ¿Cómo has visto tú el desempeño de las candidaturas? Porque en las últimas semanas en los últimos 10 días, diría yo, cometió unos 2 o 3 errores la candidata Jara, feitos, pero no son mentiras. Y luego cometió otro error ayer, menos mal tuvo la suerte de que hoy día cambió un poquito la agenda pública, pero el nuevo representante de la candidata Evelyn Matei, me refiero al expresidente de la CPC, Juan Sutil, que dijo que la dictadura no era dictadura, medio enredado, que había entregado el poder, como la tesis de la dicta blanda, ¿se acuerdan? Ve tú por cuál de los 2 partes, pero me interesa tu opinión. Mira, yo tengo la impresión que los candidatos tienen una difícil decisión por delante. Hasta el día de hoy, las campañas políticas se hacían una cierta lógica. Se buscaba el contacto directo con los ciudadanos, se buscaba a través de los medios de comunicación transmitir ciertos mensajes, ciertas miradas sobre el futuro del país. Y eso se hacía buscando el contacto directo con los ciudadanos. A poco andar, hace ya unos 10 años, yo diría, que empezó a entrar esta lógica de las redes sociales y del trabajo básicamente no presencial. Y desde ese punto de vista, yo me recuerdo siempre que la campaña de Lavín Lago, la campaña de Lavín duraba como 10 minutos diarios, en que había una cuña, una locación, montaban el escenario, juntaban un grupo de gente de acuerdo a la localización y al mensaje, y se producía el efecto comunicacional del punto de prensa. Hablaba Lavín, emitía su mensaje y se iba. Después no hacía campaña, yo creo que iba a dormir la siesta. Y eso era todos los días, porque lo que le importaba era la cuña del noticiario al mediodía y de la noche. Y el mensaje que instalaba en esa cuña. Y fue súper eficiente. Entonces llegaba donde la señora Juanita, que le regalaba la llave de su casa. No sé si se recuerdan de alguno. Absolutamente. Y cuando salía con el gorrito, altiplánico y después con el de... Poncho Chilote. Exactamente. Y era el punto de prensa. Y esa era su campaña, era eso. ¿Ya? Y eran cosas creativas, imaginativas, etcétera, que correspondían a su perfil. En la actualidad, los candidatos se están debatiendo en una contradicción existencial. Porque como están todos en las redes están saturadas. Yo ya no quiero ver el Twitter con los mensajes, y el Instagram y el TikTok, porque ya sabemos, ya uno, otro, lo otro, lo otro. El mensaje comunicacional de los medios de comunicación está fundado básicamente en la cuña, y como hay una cierta hegemonía con respecto a los medios de comunicación, obviamente la cuña que me beneficia al candidato que representa la línea editorial y que perjudica al que no representa la línea editorial.
Entonces, unos candidatos siguen marcando esa lógica del punto de prensa, del tip diario, que es lo que hace Kast. Kast está dedicado a hacer eso. Entonces le buscan una locación. El lanzamiento de su campaña fue en Antofagasta, le salió medio monfletudo porque se le perdió el discurso, se equivocó en el nombre Maquín. Y eso se lo pescaron al tiro, se lo tiraron a las redes y ya, dale. Y Janet Jara percibió que su trabajo en el ámbito comunicacional, descansando sobre los medios de comunicación, iba a la pérdida siempre. Por una razón muy sencilla, porque nunca le van a tomar la cuña que le beneficia. Permanentemente están poniendo como tema los errores, las equivocaciones que todos los candidatos tienen. Si son los seres humanos, se equivocan, confunden números. Yo me acuerdo cómo se reían de Boris por los errores en las cifras de presupuesto, de esas cuentas, en su minuto. Todos los candidatos se van a equivocar. Y yo entiendo cuando ella dice: yo voy a hacer un giro y me voy a recorrer el país, porque hay una fortaleza que tiene la campaña de Jara que no tiene la de Kast y que no tiene la de Matei. Es que tiene tropa. O sea, claramente ella tiene un contingente social y político desplazado en el territorio que, si ella es capaz de motivar y movilizar, le va a poner una ventaja en la competencia, que es sumamente dura, porque eso reconozcámoslo todos. Ahora tiene que subir una montaña cargando una roca. Entonces, ese desafío es vital. Y ella tomó una decisión estratégica que yo creo que es válida desde el punto de vista de su diseño. Ahora, comunicacionalmente tienen que ordenarse y, bueno, entiendo que están haciendo los esfuerzos para ello. O sea, la vieja minuta comunicacional diaria, los voceros todos alineados, tratando de evitar que salgan hablando espontáneamente, etcétera, etcétera, son cosas que en una campaña presidencial siempre tienen que afinarse, sobre todo cuando hay un proceso de construcción de coalición en paralelo. Porque hoy día la incorporación de distinta gente, que implica además un giro desde el punto de vista de la imagen de la candidata, lleva a que se estimule permanentemente sacar la contradicción entre el pasado y el futuro, entre lo que dijo ayer y lo que hace hoy. Ahora, eso es parte del beneficio del inventario, no hay nada que hacer ahí. Gonzalo, y trabajar. Respecto de Sutil, que llegó a salvar a Evelyn Matei, era la gran promesa del gestor, el empresario, que manda, que ordena, que produce, y se mandó esta cuñita. ¿Qué te parece a ti? Un grave error, una gran equivocación, porque le rompió el diseño comunicacional. Claramente lo rompió. Ahora, Matei tiene que descansar sobre la lista parlamentaria. ¿Sí? Hoy día la lista parlamentaria puede empujar a Matei a acercarse a Kast, porque los parlamentarios van a percibir que o trabajan y compiten para levantar a Matei o mueren frente a la avalancha republicana. Y esto va a ser un despliegue territorial también. O sea, cualquier candidato a senador o cualquier candidato a diputado de la lista de, no sé cómo se llaman a esta altura todavía, no han popularizado el nombre, Chile Unido, no sé cuánto se llama la lista de... Es más largo el nombre, Chile Unido. Grande y Unido. Eso. Grande y Unido, eso, Chile Grande y Unido. Un poquito grandilocuente. Bueno, Renovación Nacional y la UDI, que tienen una estructura territorial y que tienen capacidad de liderazgo regional, van a tener que salir a defender sus cubos parlamentarios, y para defender sus cubos parlamentarios van a tener que intentar ordenar la votación electoral de la derecha. ¿Ya? Porque el voto quebrado en esta oportunidad va a ser muy limitado, porque Kast va a ordenar todo para sus parlamentarios. Y en ese contexto, claramente, yo creo que Matei va a aumentar su respaldo, su adhesión, por el trabajo de las estructuras
electorales parlamentarias. Por lo tanto, la pelea en la derecha por el segundo lugar, yo creo, se va a estrechar. No sé si le va a dar para pasar a Kast, lo veo difícil a esta altura, pero claramente esa pelea... La situación de la derecha es bien particular, ¿eh? Porque los va a hacer competir de manera tan fuerte que nosotros no nos podemos descuidar, porque esa competencia los puede hacer crecer muchísimo en materia parlamentaria. Sí, tú ves que ahí crecen más en la medida que... Porque finalmente la división de listas también les puede jugar muy en contra en la medida que sea muy, muy draconiana esa pelea. Claro, lo que pasa es que como todos salen a cazar 6 millones de votos, van a tener que salir a buscar esos 6 millones de votos. O sea, el trabajo territorial, el trabajo de aproximación social va a ser fuerte. Y desde esa perspectiva, en el pasado los candidatos de partidos más grandes podían darse el lujo de no ser activos y no comprometerse fuertemente con las campañas. Hoy día no pueden hacerlo. Y en ese sentido, tanto Coloma como Sutil son dos herramientas que ordenan dos mundos. Sí, para ser honestos, sí. Coloma vino a disciplinar a la UDI y Sutil a disciplinar a RN. Claro, pero a RN se le fue mellado y hay una, según se sabe, una discusión interna en el RN bastante dura por la forma como se resolvieron muchas de las candidaturas, particularmente en la zona del Biobío. Porque cada presidente tomó decisiones para ordenar a su partido. Entonces el que no está conmigo está contra mí y su candidatura acaba de ser. Si Mellado puede jurar al viento que no quería ser candidato a senador, pero no lo llevaron a senador, punto. Güey. Y se fue. ¿Y por qué? Porque se mandó una declaración que era coincidente con lo que todos sabían en Renovación Nacional. Que Mellado estaba virando para acá. ¿Y quién lo que hizo la mesa? Le cortó la cabeza a Mellado. Y en RN pasó cosas similares. También le cortaron la cabeza a alguna gente que era molesta, por decirlo así. Porque aquí no solo está... O sea, estamos en un escenario en que la institucionalidad partidaria estaba muy debilitada. Los partidos no ordenaban nada. Y eso que tú dices pasó en todos los partidos. O sea, aquí la discusión es por qué en el Partido Comunista inscribieron a Jadwe. Porque no tuvieron fuerza para no incluirlo, ¿no? Sí, esa es la verdad. Sí, o sea, sí, igual como se llama Jorge Durán, en RN tuvieron la fuerza para incluirlo. Tenía hartos votos, pero era una molestia, era una complicación para el diseño de campaña, para el discurso presidencial, para todo eso. Demócratas no tuvo fuerza para sostener a Calixto. Ahora, los giros de Calixto son impresentables y la actitud de la Federación Regionalista Verde Social más impresentable todavía, meterlo sin que apoye a la candidata, sin nada. Perdón, pero está bien, señor, no voy a hacer un juicio ético aquí, lo que estoy diciendo es que el hecho de la política es que Demócrata estuvo defendiendo a Calixto hasta 3 días antes de la inscripción del cierre de las listas parlamentarias y de los pactos parlamentarios, y afirmando que si no lo inscribían, ellos rompían el acuerdo. Y cuando Demócrata internamente le decía, ay, momento, párale un ratito, no exageremos, no nos pasemos rosca, ¿ya? Entonces le dijeron a Calixto, oye, yo creo que sería bueno que me presentes la renuncia, así como Valenzuela, sería bueno que me presentes la renuncia, porque tengo decidido que te vayas, no te voy a llevar. Porque si te llevo, no tengo pacto. Y si no tengo pacto, no saco ni un diputado. Entonces, bueno, y el otro le dijo, ya no me lleve, voy a ir por fuera. Y le resolví 2 problemas en uno. Le resolví el problema a los demócratas, dice Calixto, y le resolví el problema a la UDI, que pudo arreglar con republicano. Los pactos por omisión. El pacto con omisión en Aysén.
que le permitió entonces entregar Tarapacá para Duisenberg, no para la senadora ya era. Gonzalo Ebensberger. Duarte. ¿Cuánto es? Ebensberger. Gonzalo Duarte, como siempre, un gusto compartir este tiempo contigo. Muchas gracias por tu gentileza. Buenas noches. Gracias a ustedes, como siempre. Gracias, Gonzalo. Chao. Ya, pues nos vamos, fíjate, faltan nadita para las 8. Tania González y Fernando Sepúlveda han estado en la producción periodística, Patricio Núñez y Ariel Acevedo en la puesta al aire. Nos vamos a la sala máster, desde allí llega el dúo Las Corraleras, quienes presentarán junto a las guitarras de Miguel Molina un concierto único tocando su disco Evocación. Para allá nos vamos. Buenas noches. Buenas noches. El departamento de